Compañeras, compañeros, bienvenidos, bienvenidas. De verdad es un gusto recibirlos nuevamente en nuestras actividades de los sabatinas, ¿no? En este caso nos toca el tema de las capacitaciones, donde tenemos, como siempre, invitados de lujo. Bueno, en nombre de nuestro compañero Barajas, presidente del Instituto Nacional de Formación Política, de nuestra compañera Diana Paniagua, responsable del programa de Buen Gobierno, ¿sí? A nombre de nuestros compañeros del equipo de la Escuela de Buen Gobierno, que es Carlos, Sergio, Karina, Marcos, Marco, Lorena y Ailín, les damos las bienvenidas y alguno que se me haya escapado, espero que no, pero que siempre están presentes. Les damos, estamos muy contentos que estén aquí, porque hoy vamos a tener, siempre lo decimos, porque de verdad que siempre nos superamos, y nos superamos no tanto por nosotros, sino porque los ponentes a los cuales invitamos, aceptan con mucho gusto y son gente de extraordinaria experiencia, que nos pueden compartir su paso por la lucha por las transformaciones sociales, que es el objetivo de las capacitaciones. En esta sesión vamos a tener a dos exponentes, uno de la hermana República de Bolivia y la otro de Brasil. Entonces, es importantísimo compartir las experiencias latinoamericanas porque, de paso, el neoliberalismo son grupos de poder mundial que se ponen de acuerdo en muchos grupos que ellos tienen, desde bancos hasta el grupo de los 7, el grupo de los 20. La cuestión es que ellos se ponen de acuerdo para impulsar el neoliberalismo y acabar con la democracia en todo el mundo, ¿sí? Pero a la vez que ellos se ponen de acuerdo y hacen sus programas y sus proyectos, uno de sus programas y proyectos es evitar que los países que están en lucha, que los países que están desenmascarando sus proyectos, se pongan de acuerdo y se coordinen. Entonces hacen una visión nacionalista, sí, y hacen muchas campañas, como habrán visto últimamente, sobre todo con los libros de texto, para decir que cualquier vinculación con otro país es una vinculación que rompe con la soberanía y el nacionalismo. Incluso alguna vez nos han comentado que por qué traemos exponentes extranjeros si nosotros tenemos en nuestro país muy buenos compañeros, ¿no? Y de lo que se trata es romper con ese mito neoliberal. Nosotros tenemos que tener una visión latinoamericana, tenemos que tener una visión entre hermanos que estamos luchando por la transformación y tener la visión global para desenmascarar y desmantelar la lucha en contra del para dar la lucha contra el neoliberalismo. Entonces, este es el objetivo de estas reuniones. Hoy tenemos dos exponentes a nivel internacional, porque precisamente han experimentado ya los embates del neoliberalismo en contra de lograr un país más igual, más igualitario y acabar o luchar contra la pobreza que genera el neoliberalismo. Bueno, las recomendaciones siguen siendo las mismas, compañeros. Nuestros invitados van a participar una hora y una hora de preguntas. Acuérdense, y les hacemos la mención, céntrense en la experiencia. Los compañeros no vienen a rendir cuentas, los compañeros no vienen a escuchar consejos, vienen a compartir con ustedes que estamos en este proceso de transformación en México, de cómo va el asunto, de cómo va la historia, ¿no? De cuáles son los grandes problemas con los cuales nos enfrentamos. Entonces, nuevamente, bienvenidas, bienvenidos, y le doy la palabra a mi compañera Karina, que nos va a hacer el favor de presentarnos a nuestro primer ponente de lujo. Ya les dije, Bolivia y Brasil presentes en la lucha del pueblo mexicano. Gracias, compañeros, y atentos y aprovechen.
Gracias, Jorge. Pues buenos días, compañeras, compañeros. Aquí andamos el día de hoy en esta quinta capacitación. Esperemos, como dice el compañero, que tengamos una buena jornada de aprendizaje. Y efectivamente, pues tenemos hoy un compañero eh, de Bolivia, de lujo, como ya lo mencionó Jorge. Y me voy a permitir, antes de cederle la palabra, leer una pequeña semblanza curricular del compañero. El compañero Félix César Navarro Miranda es exministro de Minería y Metalurgia. Fue diputado por el MAS del año 2006 al año 2009, candidato de alcalde municipal del 2010 por el MAS, viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil en los años 2010-2013, representante presidencial para la Agenda Patriótica de Bicentenario del año 2013 al 2014 y ministro de Minería y Metalurgia en el año 2014 al año 2019. Es exiliado político en México y es autor de diversas obras, tales como Bolivia, Estados de Sitio en Democracia, Una pesadilla en nuestra historia, Luis García Mesa, Central Obrera Departamental, Crímenes de la Democracia Neoliberal del año 2006, y sigue publicando hasta el día de hoy en el diario Circulación Departamental El Potosí, en la vereda izquierda, y en el diario Circulación Nacional La Razón Puchay desde el 2021 hasta el día de hoy. Y hoy nos hablará sobre la gestión de recursos estratégicos en el gobierno del MAS. Y bueno, compañero César Navarro, bienvenido y le cedo la palabra. Muchas gracias, Karina. Saludar a Jorge y a través de ustedes a todos los compañeros y compañeras, hermanos y hermanas del Instituto de Formación Política, y también un saludo muy especial a Carlos Viteri, compañero, amigo, camarada, y a todos ustedes, compañeras y compañeros mexicanos y mexicanas. Para mí México es mi segunda patria. En los momentos más duros de mi vida personal, incluso familiar, el 2020 me abrió las puertas para darme el exilio, pero no solo eso, sino que cuando se produjo el golpe de Estado el 10 de noviembre del 2019, después que destruyeron mi casa en Potosí, lo incendiaron, quemaron, fueron a destruir la casa de mi madre después, había mucha persecución. Aquí en La Paz tuvimos que abandonar nuestros domicilios particulares con mi familia. Tuve que ocultar a mi familia en otro lugar y yo me tuve que ir a cobijar a la embajada, a la residencia de la embajada mexicana aquí en La Paz, y prácticamente la residencia de la embajada salvó la vida de muchos compañeros y compañeras, porque era uno de los pocos lugares donde podíamos cobijarnos de ese nivel de violencia, incluso racial, fascista, que se desarrolló en noviembre del 2019. Por eso mi cariño especial muy, muy grande a México, a su presidente, a sus autoridades, a su pueblo, y lo siento como mío. Además, tenemos tantas similitudes, hasta nos gusta el ají. Entonces, muy, muy orgulloso, y hay un privilegio muy grande por haberme invitado a participar con ustedes, parte de una experiencia política que tenemos los bolivianas y bolivianos en nuestro país este último tiempo. Y nosotros personalmente consideramos que Bolivia está viviendo su tercer ciclo constitutivo de la historia política del país. Y para ingresar a ello, y el tema planteado es gestión de recursos estratégicos en gobiernos del MAS, debemos decir con mucha precisión, con mucha claridad: los recursos naturales no renovables en nuestro país, en Bolivia, tanto la minería, los hidrocarburos y ahora el litio, están ligadas a la historia política y económica de Bolivia desde 1825, la fecha de la declaratoria de la independencia al país. Es decir, no podemos ver simplemente como un recurso natural más para la explotación, sino principalmente recursos naturales que están
ligados de manera directa a la vida política, a la vida económica, y son estos recursos naturales que han posibilitado ser los hitos referenciales de la construcción del Estado en nuestro país. 1825 se funda nuestra patria de un largo proceso de liberación, donde los que fundan Bolivia son los que no luchan en el proceso libertario contra la colonia, porque los hitos históricos para la independencia boliviana están concentradas primero en el levantamiento de Túpac Amaru en el Cusco, y luego el levantamiento de Túpac Katari, acá en el altiplano paceño. Ambos levantamientos son levantamientos que cuestionan la estructura colonial del Estado. Y el proceso de lucha libertaria que se desarrolla desde la parte final, desde 1807-1809, concluye en la última batalla de la independencia, el 1 de abril de 1825, que posibilita al mariscal Antonio José de Sucre la convocatoria a la Asamblea Deliberante para la Asamblea Constituyente. Y los que participan como diputados electos en la fundación de la República de Bolivia son aquellos que no participaron en la lucha libertaria y por el contrario eran los famosos criollos y los mestizos, que eran los hijos mimados de la colonia española, del invasor español, los que se vuelven republicanos de convicción y asumen, entre comillas, el liderazgo para la fundación de la República. Y este dato no es menor porque la estructura económica de la colonia estaba basada en la explotación de la plata. Y cuando se funda la República, los nuevos propietarios dejan de ser los españoles y empiezan a ser los nuevos criollos, que son republicanos, entre comillas, de convicción, pero siguen vendiendo el mineral a la corona española. El segundo elemento que es importante destacar, en 1789 se produce la invasión a las costas del Pacífico de Bolivia del ejército y el Estado chileno. Esta invasión a las costas del Pacífico, que nos ha castrado de manera definitiva nuestro acceso soberano al Pacífico a los bolivianos y bolivianas, ha sido motivada, impulsada por la oligarquía inglesa y chilena, que estaba vinculada a la explotación del guano, del salitre, de la plata y del cobre. Y que no solo que está vinculado a la explotación, sino también está vinculado a la oligarquía minera de la plata en nuestro país. La invasión de 1789 simplemente es la confirmación del control político de esos territorios que pertenecían al Estado boliviano, porque en esos territorios cerca del 80% ya eran ciudadanos chilenos ingleses que tenían actividades económicas y prácticamente a una ausencia nuestra de presencia territorial, y esta invasión simplemente confirma lo que la oligarquía boliviana había cedido previamente. Una vez de la derrota del Pacífico, quienes asumen el control político del gobierno nacional es la oligarquía minera de La Plata, a la cabeza de Narciso Campero, Gregorio Pacheco. Es decir, la guerra del Pacífico territorialmente nos mutila nuestra salida al Pacífico, pero el resultado de la guerra hace una recomposición política del poder. Ya no están militares en el gobierno que representaban a la oligarquía minera, sino la oligarquía minera asume el control político del gobierno. En 1899, 1900, se produce lo que se conoce la Guerra Federal en nuestro país, y el objetivo era trasladar la capital de la República de Bolivia, que estaba en el sur, que es la ciudad de Sucre, hacia el norte, hacia La Paz. Y ahí hay un liderazgo de los liberales, pero los que financian, los que motivan este movimiento para trasladar la capital de Sucre hacia el departamento de La Paz son comerciantes vinculados al Pacífico, pero fundamentalmente la naciente oligarquía minera del estaño. El estaño, la oligarquía minera del estaño empieza a desplazar a la oligarquía minera de La Plata, y es el momento donde los liberales y la oligarquía del estaño empiezan a tener un control absoluto del Estado, y en nuestra historia se conoce eso como a los grandes varones del estaño. Y en 1952 tenemos un
proceso importante que es el segundo momento constitutivo de la historia política del país, y es la revolución. Y es una revolución liderada en ese momento por los mineros de los centros mineros, controlados principalmente por estos grandes oligárquicas como Xochitl, Patiño y Aramayo. Y este movimiento minero, una gran participación del movimiento campesino a nivel nacional, porque años atrás ellos en 1945 lograron por primera vez llevar adelante el famoso Congreso Indigenal, donde logran abolir el ponguiaje en las haciendas latifundistas en nuestro país y adquieren el derecho de poder caminar en las ciudades de las capitales de departamento de todo el país. Esta decisión ha sido altamente importante, pero ha sido resistido por el criollaje colonialista y racial de esa época, y producto de ese hecho es que incluso asesinaron al presidente Gualberto Villarroel en 1946, al que lo denominaban el padre de los indios. Entonces, este movimiento del 52, liderada por los obreros asalariados de las empresas oligárquicas, pero también con un alto nivel de participación del movimiento indígena campesino, es muy importante y determinante porque modifica drásticamente la composición de la propiedad de los recursos naturales. Porque la primera decisión que toma el gobierno, en ese momento ya del MNR, el movimiento nacionalista revolucionario que llega al gobierno producto de la insurrección obrera y campesina en 1952, la primera decisión de octubre de 1952 es la nacionalización de la minería, de la minería de la oligarquía estañífera, que es Xochitl, Patiño de Aramayo, pero contrariamente, una cosa que hay que mencionar, no toma ninguna medida la revolución del 52 contra capitales norteamericanos y alemanes que también están desarrollando la actividad de explotación minerales. Y la segunda medida que toma el gobierno del MNR a la cabeza de Víctor Paz es el 2 de agosto de 1953, es la reforma agraria. Empieza la distribución de las tierras de las haciendas de los latifundistas a los campesinos que se movilizaron por ese derecho. Esto pasa en el lado del occidente del país, que es el altiplano y el valle, pero contrariamente en el lado del oriente, donde está la oligarquía agroindustrial, empieza a otorgar este mismo gobierno nacionalista grandes y miles cantidades de hectáreas a los migrantes, incluso europeos, que llegaron y lo que hoy es la famosa oligarquía agroindustrial. Entonces, como ustedes verán, desde 1825, 1870, 1900, 1952, está vinculada la minería a la historia política del país. Y por eso que el 21060, que es el inicio del neoliberalismo en 1985 en nuestro país, la primera decisión que toma, exactamente a 20 días de haber jurado como presidente Víctor Paz Estenssoro, porque en esa época juraban como presidente el día de la fundación de la República, que es el 6 de agosto, Víctor Paz, que representa en 1985 a la derecha boliviana, aliada con el ex dictador Banzer, que gobernó el país durante 7 años asesinando, exiliando a muchos bolivianos y bolivianas, toma la decisión, a 25 días de jurar como presidente, toma la decisión el 29 de agosto de decretar el 21060, que es el inicio del neoliberalismo. Y la primera decisión de este decreto es cerrar las minas estatales en nuestro país. Y no solo cerrar las minas estatales, sino ingresar a un proceso masivo de despido de los trabajadores mineros de la minería estatal. El segundo elemento es iniciar el proceso, no de cierre, sino de privatización de las áreas hidrocarburíferas que estaban bajo el control del Estado boliviano. Hay una resistencia muy fuerte en nuestro país y a 4 días de decretar el 21060, que es el inicio del neoliberalismo en nuestra patria, lo que hace el gobierno del MNR es decretar el estado de sitio en todo el país, con la detención y el confinamiento
de varios dirigentes que estaban movilizados en todo el país. Entonces, el ciclo del neoliberalismo en nuestro país se inicia con el cierre y la privatización de los minerales y los hidrocarburos, el despido de los trabajadores de la clase obrera, y la forma de implementar tiene que ver con el uso de la violencia institucional del Estado a través del estado de sitio. Ese es el momento inaugural del neoliberalismo y, como ustedes verán, está vinculada a este hecho muy fuerte. Y uno de los impulsores del neoliberalismo, que en ese momento era presidente de la Cámara de Senadores, luego se volvió ministro de Planificación del gobierno de Víctor Paz Estenssoro, se llamaba Gonzalo Sánchez de Lozada. Y Gonzalo Sánchez de Lozada está vinculado de manera directa a la explotación de la minería de complejos de plomo, plata y zinc en el departamento de Potosí, y su empresa se llama Comsur. Y la empresa Comsur es una empresa que ha sido organizada y financiada por Rockefeller cuando su padre, de Gonzalo Sánchez Lozada, vivía en los Estados Unidos, y por eso que esta empresa minera no ha sido tocada por el gobierno del nacionalismo revolucionario, por el contrario, tenía un fuerte nivel de apoyo, y quien lidera este proceso de cierre de las minas estatales y la privatización de los hidrocarburos se llama Gonzalo Sánchez de Lozada, un oligarca vinculada a la minería de complejos en nuestro país, que hoy está oculto de la justicia boliviana porque es un criminal que abandonó nuestro país en el 2003 y desde esa época está oculto y protegido por el imperialismo norteamericano. El tema de los hidrocarburos tiene también un elemento similar e importante. Similar e importante porque en 1920 aproximadamente el gobierno de Bautista Saavedra era un gobierno que tenía características populistas, pero los gobiernos entre 1901 y 1952 todos representaban a la oligarquía minera, y en el gobierno de Bautista Saavedra se produjo la masacre de Uncía, a los obreros asalariados mineros que estaban reivindicando derechos, y Bautista Saavedra ordenó el asesinato a los obreros. Y en ese gobierno, el gobierno de Bautista Saavedra le otorga un contrato por 50 años de concesión por 1 millón de hectáreas a la Standard Oil Company, que es una empresa norteamericana. En 1935 y previo a 1935, nosotros tenemos una disputa muy dura y muy seria en el sur del país, en el Chaco, con la República del Paraguay, y la disputa tiene que ver sobre el interés de capitales ingleses, capitales también argentinos y chilenos de oligarquía, obviamente, por áreas altamente hidrocarburíferas del sur de nuestro país, en el Chaco boliviano, en el departamento de Tarija. Entonces, hay una decisión de la oligarquía paraguaya de impulsar la invasión al territorio nuestro, y la respuesta nuestra es de carácter militar, y también la derrota tiene esas características. Pero la motivación de las guerras estuvo básicamente por empresas inglesas vinculadas a Paraguay y también motivada por la Standard Oil Company vinculada a nuestro país, que eran capitales norteamericanos. Los bolivianos pusimos los muertos, y ahí un intelectual boliviano, René Zabaleta Mercado, dice con mucha claridad: la guerra del Chaco es el primer momento de la nacionalidad boliviana, porque ahí por primera vez se conocen jóvenes que tenían 18, 19, 20 años, que eran potosinos, orureños, paceños, cochabambinos, tarijeños, eran aymaras, eran quechuas, y ahí se conocen la dimensión de lo que era Bolivia, porque hasta ese momento Bolivia prácticamente tenía un alto nivel de fragmentación y división, y Bolivia solo tenía valor en función de la presencia de la oligarquía minera y no en función del universo territorial de nuestro país. Nosotros perdemos esa guerra, y no solo que perdemos militarmente la guerra, sino también cedemos territorio al Paraguay, como cedimos territorio a Chile
en 1780, en esa ocasión en 1935 también cedemos territorio a Paraguay, y el resultado es que nosotros tenemos una corriente de dos militares, Toro y Buch, que son denominados gobiernos militares socialistas, y el gobierno de Toro toma una decisión muy importante. En 1936, luego de la crisis de la Guerra del Chaco, funda la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Y la medida inmediata es la primera nacionalización de los hidrocarburos en nuestro país. Entonces, como ustedes verán, el hidrocarburo también tiene un alto nivel de incidencia en la vida política y económica de nuestro país, porque una vez que se produce la Revolución del 52, es un hecho histórico, como les dije, altamente importante, pero hay que ver a la Revolución del 52 también en su visión progresista y en su visión conservadora de derecha. Mientras nacionaliza la minería de la oligarquía minera, está fomentando el desarrollo de una nueva minería vinculada a capitales ingleses y alemanes. Pero paralelamente, el gobierno del MNR, que ya tenía un nivel de vínculo ideológico y político con el imperialismo norteamericano, ellos deciden impulsar una nueva legislación sobre hidrocarburos. Y miren, este dato no es menor. El gobierno del MNR le dice en 1953 que quieren tener un nuevo código del petróleo. Y estos caballeritos lo que hacen es contratar a un consorcio de abogados norteamericanos, Davenport. Son los que elaboran el famoso Código del Petróleo, lo que históricamente se llama el Código Davenport, y prácticamente bajo una lógica de carácter liberal, no solo liberal, sino que con altos niveles de protección a las inversiones privadas y con altos niveles de obligación del Estado para proteger inversiones privadas y obligaciones del Estado si es que se producen nacionalizaciones o expropiaciones. Entonces, es el imperialismo norteamericano a través de un bufete de abogados que le empieza a otorgar una norma jurídica para desarrollar la industria hidrocarburífera, y esto genera evidentemente un nivel de protesta muy fuerte en el sector obrero, pero en ese momento había una hegemonía muy dura del nacionalismo y del MNR, y se impone este hecho. Y producto de ese hecho es que en 1969 se produce el segundo momento de la nacionalización de los hidrocarburos en el gobierno de Alfredo Bando, un gobierno militar, y destacaba como ministro de hidrocarburos, de minas e hidrocarburos, porque en esa época estaba fusionado, ambos ministerios, era el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, era el dirigente socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, que incluso también estuvo exiliado en México. Él lidera la segunda nacionalización el 17 de octubre de 1969 de la Gulf Oil. Pero miren lo que son estos hechos, ¿no? Cuando se produce el neoliberalismo, se produce el cierre de las minas y la privatización de yacimientos, uno de los grandes movimientos fuertes, pero fuertes, que se dio en octubre del 2003, desde el gobierno de Hugo Banzer, cuando fue gobierno democrático, conjuntamente con Jorge Quiroga, y luego el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada con Carlos Mesa, quisieron consolidar la venta de gas boliviano para el sur de los Estados Unidos, y esta venta de gas boliviano al sur de los Estados Unidos tenía que salir por territorio y puerto chileno. Este hecho evidentemente genera una reacción de un chauvinismo nacional muy fuerte, porque hay que reconocer por lo que ha sucedido con Chile, por lo que nos han frustrado nuestra salida soberana al mar, hay reacciones incluso de algunos sectores de un fuerte antichilenismo, muy duro. Entonces, la reacción de los sectores populares fue: no vamos a vender nuestro gas a Estados Unidos, ni mucho menos vamos a beneficiar a la oligarquía chilena saliendo nuestro gas por Bolivia. Fue una movilización muy grande, pero muy grande. Octubre del 2003 prácticamente
el movimiento popular tomó un control, como un control absoluto de La Paz, de la ciudad del Alto, y yo en esa época vivía en la ciudad de Potosí, al sur de Bolivia, y prácticamente todos nos incorporamos a la movilización tan grande. Tuvo casi 70, 80 muertos entre asesinados, masacrados, torturados por el gobierno de Sánchez de Lozada, y Sánchez de Lozada tuvo que huir del país, por querer vender el gas a los Estados Unidos por territorio boliviano el 17 de octubre del 2003. Miren el efecto. Y el señor Carlos Mesa, que hoy es uno de los, entre comillas, opositores intelectuales de la derecha boliviana en nuestro país, asumió la presidencia en reemplazo de Gonzalo Sánchez de Lozada. Se llevó adelante un referéndum sobre los hidrocarburos y este referéndum sobre los hidrocarburos determinó una posición altamente nacionalista, es decir, buscar la nacionalización de los hidrocarburos. Y Carlos Mesa no quiso firmar la ley de hidrocarburos y tuvo que renunciar el 2005 por no querer firmar la nueva ley de hidrocarburos. Como ustedes verán, está vinculada de manera directa los minerales y los hidrocarburos a la historia económica y política del país. Y por último, el tema del litio. En 1990, el gobierno neoliberal de don Jaime Paz Zamora quiso entregar por 40 años las concesiones del Salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, a una empresa norteamericana, la Lithium Corporation. Pero era entregar el área para que la Lithium Corporation extraiga el litio y como material bruto, sin ningún tipo de procesamiento, lo exporte de manera directa para ser tratado en los Estados Unidos. Hubo una fuerte movilización interna en Potosí. Yo era en esa época dirigente universitario. Nos movilizamos absolutamente todas y todos. Rechazamos entregar por 40 años la explotación de litio a los norteamericanos y a los gringos y dejarnos la basura. Y ahí obligamos a que el gobierno de Jaime Paz Zamora desista de ese contrato porque fue una movilización de carácter departamental, luego fue nacional, y Jaime Paz no tuvo otro camino que retroceder en ese hecho. Y en el gobierno de nuestro compañero Evo se tomó la decisión que luego lo veremos de manera posterior. Entonces, como ustedes verán, tanto la minería, los hidrocarburos y el litio está íntimamente ligada a la historia económica, la historia política de nuestro país. Y al ser este hecho altamente importante, ¿cuál es la visión estratégica de los recursos naturales? Y no se puede ver los recursos naturales solo como un recurso para beneficio de un sector, de una empresa o del Estado, sino que en la década del 90 se empezó a tener una discusión diametralmente diferente. Y un elemento importante que marcó la década del 90 fue octubre del 92, y ahí nos movilizamos muchos y muchas por conmemorar no los 500 años de encuentro de dos culturas, sino nosotros nos movilizamos para conmemorar los 500 años de resistencia a la invasión española. Y eso planteaba por una percepción y una concepción descolonizadora de la historia. Es decir, hasta esa época nosotros teníamos una lógica colonizada de nuestra historia contemporánea, porque el 12 de octubre orgullosamente desfilábamos como el Día de la Raza, ¿no? Conmemorando el colonialismo, aplaudiendo a los invasores. Entonces ahí el movimiento campesino empieza un proceso altamente importante de no solo criticar la historia, sino en proponer nuestra propia historia a partir de la movilización, y eso tiene que ver con la descolonización y la resistencia a los 500 años de invasión. Y por eso, a partir de ese momento, empieza a discutirse la necesidad de la refundación de Bolivia, y esa refundación de Bolivia tenía que ver no simplemente los parámetros políticos de organización del Estado, sino tenía que ver también con los recursos naturales. Entonces, entre el 92 y el 97 tuvimos un momento electoral, pero el 97 prácticamente tenemos la primera candidatura fuerte, indígena, el 97 a la cabeza de Izquierda Unida, que lo que luego fue el movimiento al socialismo. Está el compañero Alejo Vélez, ejecutivo de la Confederación de Campesinos de Cochabamba,
a candidato a presidente y vicepresidente, un compañero del Partido Comunista, el compañero Marcos Domich, que también fue embajador nuestro en México en el gobierno del compañero Evo, que ya lamentablemente falleció hace cerca de año y medio aproximadamente. Y en esa elección es la primera postulación de Evo como candidato a diputado por el Trópico de Cochabamba, y es el candidato a diputado más votado en la historia democrática del país. Entonces, en ese momento nosotros ya como organización estamos planteando lo que tiene que ser la Asamblea Constituyente, pero partiendo de tres elementos fundamentales, que es la descolonización, que es el antiimperialismo y es el anticapitalismo. Eso es importante anotar porque a partir de estos elementos se va construyendo la visión estratégica de los recursos naturales. ¿Qué implicaba para nosotros descolonizar? Porque fue parte de un debate entre el 97, el 2000, luego el 2002 prácticamente la Asamblea Constituyente y la nacionalización se vuelven en agendas públicas nacionales y todos los partidos, excepto el MNR de Gonzalo Sánchez Lozada, no plantean la Asamblea Constituyente y la nacionalización. Entonces, se va construyendo al interior de importantes sectores populares y de clases medias bajas en nuestro país y del mundo académico un debate sobre la descolonización y un debate también sobre la presencia del imperialismo en nuestro país y el capitalismo. Entonces, ¿qué implicaba la descolonización? Y ahí un elemento que me parece importante resaltar es tener una visión diferente de la vida y de los seres vivos. Y ahí recuerdo que a muchos nos chocó con mucha fuerza este tema, porque nosotros hablamos de los seres vivos, de los seres humanos. Ya, los seres humanos somos los únicos seres vivos. Y ahí se hablaba y se propuso una visión diferente de la vida y de los seres vivos. Y ahí nos plantean los seres vivos como sistemas de vida. ¿Quiénes son los seres vivos? Los seres humanos, los seres animales y la madre tierra. Esos son los seres vivos. Entonces, si queremos hablar de la vida, tenemos que hablar de los sistemas de vida. Entonces, la descolonización parte por modificar una visión mercantil, una visión capitalista sobre la vida y sobre los recursos naturales. El segundo elemento implicaba un concepto diferente de los recursos naturales. Y se plantea, y está en la Constitución Política del Estado hoy en día en nuestro país, los recursos naturales como patrimonio de los pueblos. La Constitución dice, los recursos naturales son del pueblo boliviano y es el gobierno que administra en representación del pueblo boliviano la titularía de los recursos naturales. Entonces, el pueblo es propietario de los recursos naturales. El segundo elemento de esta descolonización tiene que ver qué valor tiene el pueblo. ¿Es solo simbólico o enunciativo? No. Y en ese momento se propuso, y hoy está en la Constitución, que los pueblos tienen que ser obligatoriamente consultados si dan su consentimiento para la explotación de los recursos naturales en nuestro país. Y el tercer elemento es que una vez que se autoriza la explotación de los recursos naturales, tiene que ser aprobada mediante ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional la autorización de la explotación. Entonces, como ustedes verán, hay un concepto muy diferente que está hoy en la Constitución, pero que no solo es un hecho jurídico, sino es que es resultado de todo un proceso importante de debate, de discusión, el 95, el 97, el 2000, el 2002, formó el movimiento campesino, el movimiento obrero, sectores de clase media popular, sectores académicos. Estos elementos empiezan a discutirse, es parte de la agenda política, se empieza a construir en el ideal popular, en el sentido común boliviano, estos elementos. Entonces, ¿qué implicaba la refundación de Bolivia? ¿Solo cambiar el sistema político, la modificación del gobierno? No. Implicaba también un debate muy importante sobre los recursos naturales y por eso que en nuestra Constitución se reconoce de manera explícita un modelo económico. Y el modelo económico dice que los actores económicos en Bolivia son estatal, comunitaria, social cooperativa y privada.
nuestra Constitución reconoce por primera vez que la economía comunitaria es un elemento vital de la actividad productiva en nuestro país desarrollada por las comunidades. Que la economía social cooperativa de las cooperativas mineras, principalmente, es parte de la actividad económica y también la actividad privada. Por eso hablamos de una economía plural. Entonces, estos elementos son parte constitutiva del debate y son muy importantes. Y el hecho de que se le faculte a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación de una ley que autoriza la explotación le estaba quitando la facultad privativa que tenían los gobiernos de entregar a cualquier empresario, a cualquier transnacional, los recursos naturales como se hacía anteriormente. Entonces hay un proceso de modificación drástica que no solo tiene que ver con el proceso de la Asamblea Constituyente, sino, vuelvo a reiterar, con un proceso previo de debate político, debate ideológico, muy fuerte en el mundo de la izquierda, en el mundo académico. Incluso la misma derecha discutió estos hechos altamente importantes, ojo, altamente importantes. Y el referéndum que se dio sobre los hidrocarburos el 2004 tuvo una participación casi del 90%, y la primera pregunta decía, ¿usted está de acuerdo en cambiar la titularía de propiedad de los recursos naturales cuando sale en boca de pozo? Y el neoliberalismo le decía que la titularía en boca de pozo era de la empresa que extraía. Y la pregunta nos decía si estábamos nosotros de acuerdo para cambiar esa titularía, para que pase al Estado. Tuvo una respuesta del 95%. 95%, es decir, había un sentimiento muy fuerte, patriótico, yo diría patriótico de manera universal, y en los sectores populares y progresistas, este sentimiento no solo era patriótico, sino también era anticapitalista y antiimperialista, pero ese tipo de manifestación de la sociedad tiene diferentes elementos y ese patriotismo se manifestó ese hecho. El segundo elemento, ¿qué era ser antiimperialista? Vamos a cargar un ratito el poro. Y el tema del antiimperialismo, yo recuerdo que a veces el debate estaba muy circunscrito a debates leyendo a Lenin, el imperialismo fase superior del capitalismo, o la presencia del imperialismo en Playa Girón o en Bahía Cochinos para querer anular la revolución cubana. Contábamos la experiencia de los contras nicaragüenses contra la revolución sandinista y otras experiencias. Entonces, el antiimperialismo empieza a desarrollarse con mucha fuerza en nuestro país y ahí Evo es uno de los actores fundamentales, porque no olvidemos que Estados Unidos impone desde el 2008 la aprobación de una ley, que es la famosa Ley 1008, que vincula a los productores de hoja de coca con la cocaína y con el narcotráfico. Por eso que decían los neoliberales y la derecha, los narcoproductores, es decir, a los productores de hoja de coca los vinculan con el narcotráfico y a los dirigentes, los productores de hoja de coca los vinculan con el narcotráfico y les decían narcodirigentes y por eso a Evo lo caracterizaban como narcodirigente. Entonces, esa fue una imposición de los Estados Unidos y no solo eso, sino que la represión a los productores de hoja de coca en el trópico de Cochabamba estuvo liderada por la DEA, y la DEA incluso tenía, pagaba con recursos propios, entre comillas, a fiscales, abogados que eran parte de la institucionalidad jurídica de nuestro país, y había un grupo que era la Fuerza de Tarea Conjunta de militares y policías que tenían ingresos propios pagados por la DEA. Es decir, no teníamos una erradicación de hoja de coca, sino teníamos un proceso de represión a los productores de hoja de coca liderada por los Estados Unidos y militarmente por la DEA en nuestro país. Y ahí hubo detenciones, asesinatos, violación a mujeres, violación a los derechos humanos, robo a la propiedad, es decir, todo un acto de imposición con características incluso racistas y fascistoides, impulsada por la DEA de los Estados Unidos y apoyada por los diferentes gobiernos neoliberales en nuestro país. Entonces ahí hay una gran capacidad
del movimiento cocalero de organizarse, y por eso una de las frases muy importantes dice coca soberanía. Si la coca, lo que hagamos con la producción de la hoja de coca tiene que ser una decisión soberana nuestra, no una imposición del imperialismo norteamericano. Cuando Evo se postula el 2002 la primera vez como presidente, en una concentración estaba el gobierno, el presidente Jorge Tuto Quiroga, que es un presidente de derecha, es el vocero de Estados Unidos en todo el continente, porque donde va a hablar mal contra un gobierno progresista. Él en una concentración muy grande da su discurso a días antes de las elecciones y el embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha, en ese momento dice que Estados Unidos está prestando atención a esta elección porque si gana algún representante del narcotráfico, haciendo referencia a Evo y al MAS, no habrá más ayuda boliviana. Es decir, miren cuán importante era Estados Unidos para nuestro país. Y por eso que los compañeros cocaleros fueron construyendo ese ideal de soberanía, coca soberanía, coca soberanía. Y ese es un hecho muy importante. Entonces el antiimperialismo en nuestro país tiene un encuentro con el antiimperialismo teórico, pero fundamentalmente con el antiimperialismo práctica de resistencia al imperialismo. Y el tercer elemento tiene que ver con el anticapitalismo. Yo les comentaba cómo fue la presencia de capitales privados mineros e hidrocarburíferos y también la presencia de capitales vinculados a la agroindustria. Entonces, todo un sentimiento altamente importante y muy fuerte, y el anticapitalismo empieza a marcar un hecho muy fuerte. Entonces, yo recuerdo que cuando ganamos recién las elecciones el 2006, muchos éramos jovencitos, no teníamos ni canas en ese momento, y ganamos, fue realmente uno de los triunfos, uno de los momentos más emotivos en la historia política del país, individual hasta familiar para muchos, porque yo fui elegido diputado en la elección del 2005 con Evo cuando ganó la selección. Era por primera vez en la historia política del país, desde 1825 hasta el 2005, que un presidente era elegido por el voto del pueblo. De 1825 a 1952 el voto era censitario, o sea, votaba una minoría criolla, mestiza, no votaban indígenas ni mujeres, ni la gente que no sabía leer, solo votaba la gente que tenía plata. Del 52 al 64 fueron las elecciones que en cierto momento llamó René Zabaleta Mercado la democracia del fraude, porque el MNR hizo del fraude su forma de vida para llegar al poder. Y desde 1985 hasta el 2003 tuvimos gobiernos que en el caso, por ejemplo, del dictador Banzer, que llegó al gobierno como demócrata, llegó a ser presidente con el 21% de los votos. 21% de los votos, ¿no? Y el gobierno de Jaime Paz Zamora, que llegó al gobierno en el 89, fue tercero en las elecciones. Y le hicieron presidente un acuerdo en el Parlamento. Y la mayor votación que obtuvo el neoliberalismo fue el 2003, con el 33%. Y nosotros, el 2005, el 18 de diciembre del 2005, a las 7:30 de la tarde aproximadamente, conocemos el resultado. Evo llegó al gobierno por decisión del pueblo, y nos dijeron con más del 50%, y llegamos al 55%. Al 55%. Y los elementos centrales de la propuesta del MAS y de Evo, el primer punto era nacionalización. El primer punto era asamblea constituyente. Y el segundo punto era nacionalización. Es decir, en la candidatura de Evo, del movimiento al socialismo, representaba lo que hemos ido construyendo a lo largo de la lucha política, de la lucha sindical, de la lucha social, de la lucha cultural contra el Estado, contra el neoliberalismo y contra el colonialismo en nuestro país. Y contra el colonialismo. Entonces, ese es un paso importante. ¿Y cuáles son los primeros pasos que damos nosotros del 2005 adelante? Yo recuerdo que Evo nos preguntó y nos dijo en una reunión antes que jure como presidente y nosotros como parlamentarios,
Es anecdótico, pero es parte de una realidad concreta. Y nos dice él, ¿qué es lo que hemos propuesto para empezar a implementar? Todos los diputados y diputadas levantamos la mano, Asamblea Constituyente, gritamos. Y el Evo dice, no. La primera propuesta que hicimos fue austeridad. Y nos vamos a rebajar los sueldos en un 50%, presidente, vicepresidente, ministros y parlamentarios. Entonces, nos chocó a todos. Muchos estábamos contando cuántos dólares íbamos a ganar de entradita. Y Evo nos dejó realmente desubicados. Y él dijo una cosa muy importante. No se trata de tener legitimidad política, sino de tener autoridad moral. Miren, qué importante. Claro, tú ves a un tipo que entra al gobierno, gana buena plata y lo ves rico, o un burócrata bien pagado. Entonces, no era solo legitimidad política por el triunfo electoral, sino la autoridad moral, la restitución de la autoridad moral. Y eso es un paso muy importante, porque en esa época se ganaba cerca de 30,000 bolivianos el presidente, que era más o menos casi $4,500 aproximadamente. Y nos bajamos al 50% los sueldos, y ese monto económico que nos redujimos, Evo lo destinó para la creación de ítems en educación y salud. Luego, ¿cuál fue la segunda decisión? Y eso fue incluso en carnaval. Yo estuve en México y no sentí tan fuerte el carnaval como se siente aquí en Bolivia. Aquí carnaval, es una fiesta muy fuerte, ¿no? Aquí lunes y martes el carnaval es feriado y todos bailamos, festejamos y chayamos al dios Momo y a la Pachamama. Pero en el caso de México no es feriado ni lunes y martes. Yo cuando estaba en el exilio de México, me mandaban fotos mis familiares, todos festejando. Yo en México era totalmente normal. Y justo en esas épocas del feriado, Evo nos dio la tarea de trabajar la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Y por eso que la medida fundamental entre finales de febrero y comienzos de marzo del 2006 es la ley de convocatoria a la elección de constituyentes para instalar por primera vez en la historia democrática del país la Asamblea Constituyente. Y la segunda medida que toma Evo, y es el 1 de mayo del 2006, es el inicio de la era de las nacionalizaciones, con la nacionalización de los hidrocarburos en nuestro país. Miren, estas tres medidas, la restitución de la autoridad moral al gobierno, la convocatoria a la Asamblea Constituyente, la elección de constituyentes, y tercero, la nacionalización de los hidrocarburos, prácticamente construyen un escenario donde no se trata de tomar decisiones, sino que las decisiones tengan un alto nivel de legitimidad y valor. El neoliberalismo, como les comentaba, el 85 empezó a implementarse con la aplicación del primer estado de sitio en democracia en nuestro país. Ese fue uno de los primeros libros que escribí sobre ese tema. Es decir, el neoliberalismo se impuso a través de la utilización de la violencia armada de militares y policías. Y nosotros empezamos a desmontar el neoliberalismo a partir del apoyo y la participación mayoritaria del pueblo boliviano. ¿Por qué? Porque se había construido durante años todo un sentimiento patriótico. Y ese sentimiento patriótico, reitero, tiene diferentes concepciones, percepciones. Incluso la misma derecha tiene una valoración patriótica. Entonces, pero este hecho es un elemento altamente importante. Entonces, ese es un hecho que me toca marcar. Y como tiene que ver con la visión estratégica y la gestión de recursos naturales, empezamos a modificar la estructura política del Estado boliviano. ¿Y por qué digo modificar la estructura? No simplemente modificar la composición del gabinete, porque desde 1985 hasta el 2000 aproximadamente, el gabinete de los gobiernos neoliberales estaba organizada en función del cierre de las empresas, en la privatización y la entrega de los recursos naturales a los capitales privados. Pero también se concibió y se definió que una vez que se cumplía este reto,
no puede ser administrado por el Estado, o sea, por el gobierno y el Parlamento, la economía privada. Y se creó lo que ellos denominaron las famosas superintendencias. Y las superintendencias eran instituciones elegidas por el Congreso por 10 años, y ellos tenían la facultad de concesionar los recursos naturales, de concesionar los servicios, de ver el cumplimiento de los contratos a los operadores privados en materia productiva o de servicios, y tercero, la sanción. Es decir, se había creado un superestado sobre el Ejecutivo y el Legislativo que prácticamente tenía en sus manos el control de la actividad productiva y de servicios que había sido entregada a los capitales privados. Por eso que una de las decisiones importantes que tiene que ver en esta época tiene que ver con este hecho. Modificar y esas superintendencias en área de hidrocarburos, de minería, de tierras, de telecomunicaciones, etcétera, hoy se han vuelto lo que se denominan autoridades. Pero esas autoridades están por debajo del ministro. Antes los superintendentes estaban por debajo, por arriba de los ministros, del presidente, del parlamento, incluso de Dios. Ellos definían absolutamente el curso de la patria. En cambio, hoy en día, hoy son lo que se denominan autoridades que dependen del ministro. Entonces ya no están ya no son un supraestado y que tienen un nuevo rol. Y ese rol está incluso condicionada a ser evaluado de manera constante por las autoridades ejecutivas y también por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, se han modificado estos elementos importantes. Ahora bien, ¿qué implicó para nosotros la nacionalización? ¿Qué implicó? En materia de hidrocarburos, debemos decir con mucha fuerza que un primer momento fue recuperar la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo, pero también fue recuperar el transporte y la comercialización. ¿Qué significa eso? Nosotros, cuando nacionalizamos, no les expulsamos a las empresas que hacen perforación y explotación, sino que el Estado boliviano asume la condición de propietario cuando sale el gas o el petróleo en boca de pozo, y ahí el Estado es propietario, de transporte y el Estado es responsable de la comercialización. El Estado empieza en ese momento a tener un ingreso por la utilidad, ¿no? En la época del neoliberalismo, miren este dato, de cada $100 que ingresaba al país por hidrocarburos, $100, $11 se iba como regalía al departamento productor donde estaba ese yacimiento. $11. $6 se iba a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos que era responsable de supervisar los contratos. Y $1 se iba a Beni y Pando, que son dos departamentos en el norte de Bolivia, que no tienen ingresos por regalía minera. Es decir, se quedaba en Bolivia $18 y $82 se iba para la empresa privada. Miren, el negocio que hizo el neoliberalismo. Cuando se logró las movilizaciones de octubre del 2003, se modificó este hecho y se incorporó un nuevo criterio, que es el impuesto directo a los hidrocarburos, que es el famoso IDH, que representa el 32% que tiene que distribuirse entre todos los departamentos, municipios y universidades del país. Es decir, el excedente de la explotación de los hidrocarburos en un 32% se distribuyen entre los departamentos, municipios y universidades públicas del país. Pero no había un solo centavo para el Estado boliviano. Cuando nosotros decidimos nacionalizar, incorporamos un otro elemento y les dijimos a las empresas privadas, ustedes van a seguir explotando, les vamos a pagar sus costos de operación, sus costos de recuperación, y luego de ello nos vamos a distribuir las utilidades. Y el Estado ha empezado a quedarse con más del 50, 60, 70%, dependiendo de los pozos, y esos recursos naturales han ido de manera directa al Tesoro General del Estado, y por eso que el Estado tiene mayor capacidad de inversión pública. En el caso de la minería tuvimos un proceso diferente.
muy diferente, es mucho más complejo, pero prácticamente nosotros logramos recuperar yacimientos muy importantes. Una de ellas es el yacimiento de Huanuni, el yacimiento de estaño. Es uno de los yacimientos de su época más grandes del estaño en el país, que fue privatizado. Y el 2006 hubo un enfrentamiento entre asalariados y trabajadores cooperativistas mineros que dejó un saldo de aproximadamente 15 muertos en el enfrentamiento. Ahí el Estado decidió recuperar todas las áreas. Nacionalizamos nuestra única empresa de fundición de estaño que tenemos en Oruro, que es Vinto, y empezamos a recuperar varios yacimientos ricos de oro en el norte de Potosí, también de complejos y de plata en el otro extremo del norte Potosí, que es Amaya Pampa, y recuperamos el yacimiento de estaño que estaba en manos de Sánchez de Lozada, luego de la Glencore, en la provincia Colquiri del departamento de La Paz. Empezamos a desarrollar y con el excedente económico que se fue generando, se ha ido impulsando proyectos muy importantes, y en una primera fase se ha impulsado el gran proyecto siderúrgico del Mutún que tenemos en el departamento de Santa Cruz, y en esa época la gerencia de recursos evaporíticos pertenecía a la Comibol, y la Comibol al Ministerio de Minería, es decir, el litio dependía del Ministerio de Minería. El tercer elemento tiene que ver con el tema de la Empresa Nacional de Electricidad. Prácticamente el neoliberalismo entregó toda la cadena de producción, de transporte y de comercialización al capital privado. Ahí tuvimos una intervención directa, nacionalizamos directamente la producción y el transporte de manera directa, lo que nos ha permitido generar ingresos económicos y hoy ampliar nuestra capacidad productiva de 1.500, si no nos recuerdo, a cerca de 4.000 de producción que tenemos anualmente. Antes teníamos una producción que alcanzaba el techo del consumo interno. Hoy tenemos una producción que supera el techo del consumo interno y tenemos una producción hidroeléctrica para la exportación. Y el tercer elemento, el cuarto, perdón, es la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicación. Y acá yo quiero marcar un hecho, ¿no? Porque nos dicen, y así se nacionalizó la empresa de telecomunicación y no ha generado mucho excedente económico, ¿no? Y ahí yo quiero marcar un elemento. La nacionalización no está concebida solo para generar excedente económico para el Estado boliviano, sino para satisfacer los derechos de la población. Y nuestra Constitución define la comunicación como un derecho humano. Perdón, estoy cerrando mi ventana, estamos en pleno invierno y entra un friecito del altiplano. Realmente, aquí el frío es muy caliente, es muy hermoso. Yo soy del altiplano y me gusta el frío. Entonces, se piensa en la nacionalización sobre el excedente. Y el Evo decía es para satisfacer, para cumplir los derechos. Y la comunicación es un derecho humano. Ya, dice el derecho humano, ¿cuáles son los derechos? A la educación, a la salud, ¿no? Y nuestra Constitución habla que es un derecho humano el acceso a los servicios básicos, al agua, a la comunicación. Entonces, la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de capitales italianos ha significado que en este momento la comunicación tenga una cobertura de cerca del 95% en el territorio nacional. 95% en el territorio nacional. Entonces, la nacionalización de la empresa de telecomunicación no tiene que ser vista a partir del generador de ingresos económicos, sino de cumplir con un principio de la Constitución, la comunicación como derecho humano. Luego construimos y tenemos nuestro primer satélite que está en la órbita, el satélite Tupac Katari, y me acuerdo que el 2019 en la campaña a la derecha decía, muéstrenos dónde está el satélite. Miren, la mentalidad de la derecha, ¿no? Y salió un niño y le dijo, sí, yo le muestro, está aquí en mi celular. Dijo, ¿cómo? Claro. Lo que pasa es que tengo Wi-Fi. Y quien me provee es el satélite Tupac Katari. ¿No? Hay cosas, hay elementos altamente importantes, tenemos comunicación. Entonces, estos hechos son muy importantes para tomar en cuenta
porque la administración de los recursos naturales muchas veces se ve a partir simplemente de una concepción económica, de un lucro económico, y estamos hablando también de la producción y la productividad, que son importantes, sí, que son fundamentales, sí, pero no puede verse la transformación solo a partir de una lógica comercial. Si antes fue comercial capitalista, hoy podría ser comercial estatista. Ese es un error. Y por último, el tema de la distribución de la riqueza de la administración de los recursos naturales. Y ahí yo quiero remarcar un elemento. Se empezó a generar un excedente económico de las empresas públicas y un porcentaje de ese excedente económico hoy se distribuye a todas las personas mayores de 60 años. Se les entrega un monto económico, si mal no recuerdo hoy en día, de 300 millones, 300 bolivianos, que representa más o menos unos $45 que les entrega a todos los hombres y mujeres, tengan o no tengan jubilación, absolutamente a todos. Y muchas personas mayores no tienen ingresos económicos, no tienen jubilaciones, y la renta dignidad se llama renta dignidad porque son hombres y mujeres que le han entregado su esfuerzo al país. Y hoy parte de esa utilidad de las empresas públicas se distribuye a lo que se llaman los adultos mayores, ¿no? El segundo bono, el bono Juancito Pinto. Se llama Juancito Pinto porque fue uno de los patriotas, un muchacho patriota que estuvo en las batallas nuestras, y el Evo lo denominó el bono Juancito Pinto, que es un bono que se da a todo, inicialmente se daba a los niños de primaria, hoy se da a primaria y secundaria, y son aproximadamente igual 300 bolivianos, pero este bono se da cuando termina la gestión escolar. ¿Y cuál es el objetivo de este bono? Se da a todos los niños y niñas, jóvenes y señoritas de secundaria, de primaria y secundaria pública, no privada. Ojo, pública, no privada. ¿Y cuál es el objetivo? Reducir e impedir la deserción escolar. Porque la deserción escolar estaba rondando entre el 15, 20 hasta el 25%. Y hoy ha bajado la deserción escolar aproximadamente al 3%. ¿Eso qué significa? Que estamos construyendo y fortaleciendo nuestro recurso humano al ser vivo. Y el cuarto elemento es el famoso bono Juana Zurduy, y en homenaje a una de las mujeres libertarias, y es un bono para las mujeres, pero para las mujeres embarazadas. Y se les otorga este bono a las mujeres de preparto y posparto con la condición de que las mujeres vayan al su control médico. Una vez que tienen el control médico, se les asigna un bono 3 meses antes de que nazca el niño y posteriormente, y este bono ha reducido de manera drástica la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Es decir, el bono está pensado en el ser vivo, en el ser humano. Entonces, como ustedes verán, ya estando en el tiempo, exactamente a 58 minutos, querido Jorge, siguiendo el cronómetro, ¿no? Les diría que el proceso de la construcción de los recursos naturales no puede ser vista como un programa de gobierno simplemente, o un programa de partido. En el caso nuestro, tiene que ver con toda una concepción, un sentimiento, una visión, hasta una emotividad de la sociedad boliviana. El 85 nos dijeron que el Estado es mal administrador y por eso debemos entregar al sector privado. Y nosotros les dijimos el 2005, el Estado no es mal administrador. Los gobiernos que administraron el Estado son los malos administradores. Y tenemos una nueva propuesta. La forma de concepción y la visión sobre los recursos naturales no tiene que ser vista simplemente como un elemento comercial, sino tiene que ser vista también comprendiendo el valor que tienen los recursos naturales para los pueblos y en este caso para nuestro país. Y en nuestro caso, los recursos naturales han sido concebidas y vistas también a partir de una percepción anticolonial, antiimperialista y anticapitalista. Es una construcción política de manera constante y permanente, y ese nivel de legitimidad que nosotros logramos alcanzar también alcanza niveles de alta enemistad interna y externa, y ese tipo de hechos también va generando múltiples amenazas, y una de las causas del golpe de Estado del 2019 fue el tema del litio. El paro cívico que
fue impulsado por el Comité Cívico de Santa Cruz o de Potosí el 1 de octubre del 2019, tenía como consigna el tema del litio. Y el principal asesor de ese comité cívico es un potosino boliviano chileno que está vinculado a la Cámara de Litio en Chile, la que impulsó y motivó, y por eso uno de los grandes movimientos que decía vamos a rescatar el litio, en los hechos era oponerse que el litio sea desarrollado por el Estado boliviano sin la participación de capitales ingleses o capitales norteamericanos. Entonces, la gestión de los recursos naturales tiene que ver con estos elementos, tiene que ver con la capacidad de decisión de los gobiernos, pero también el nivel de involucramiento de sectores importantes de la sociedad en estos hechos políticos importantes para nuestra historia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, compañero César. Sin lugar a dudas, pues ha sido una ponencia muy enriquecedora, ¿no? Hemos aprendido bastante, ¿no? Con esa manera tan particular en la que nos ha relatado, compañero, los procesos que se vivieron en la hermana Bolivia. Y bueno, pues agradecemos, compañeras, compañeros, que nos siguen por las redes sociales, el seguir esa transmisión, a la 4TV, que permite que cada una de estas ponencias pueda llegar a sus hogares y sus sitios y seamos escuchados, las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política. Nos despedimos, compañeros, compañeras, y les recuerdo a los que permanecen en Zoom que vamos a pasar a la dinámica de preguntas y respuestas con el compañero César. Y bueno, hasta la próxima, compañeros.